Buenas tardes amigos, aquí estamos. Vamos a tratar hoy un problema de fracciones y en este tema de las fracciones vamos a ver las fracciones, las operaciones y algunas aplicaciones, en este caso una aplicación de las fracciones. Empezamos por el concepto de fracción. ¿Qué es una fracción, aventureros? Una fracción es el cociente de dos números enteros tales que el denominador es distinto de cero. A y B pertenecen a Z. Los símbolos de los conjuntos lo tenéis en 3 vídeos que he hecho de conjuntos, que los podéis visualizar. El denominador indica las partes iguales en las que he dividido la unidad y el numerador las partes que yo tomo de la unidad. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos un ejemplo, un cuarto. Un cuarto es una fracción. Fijaros, aquí hay un número entero, aquí hay otro número entero, 4 indica las partes que divido la unidad y las partes que tomo es 1. Lo vamos a ver gráficamente. Yo cojo un rectángulo y lo divido en 4 partes iguales. ¿De acuerdo? En 4 partes iguales. Y una vez que lo habéis dividido en 4 partes iguales, ese rectángulo, vamos a tomar una parte. Y una parte sería un cuarto. Es decir, si cojo un rectángulo de los 4 rectángulos en los que he dividido la unidad, tendríamos un cuarto. Clases de fracciones. Vamos a ver las clases de fracciones, aventureros. En algunos libros sí nos las ponen y en otros no. Por tanto, las fracciones decimales. Fracciones decimales son aquellas que tienen por denominador la unidad seguida de ceros. Estas nos aparecen en los porcentajes, tantos por cientos y tantos por mil. Un ejemplo serían 3 partido por 100. Las siguientes serían fracciones ordinarias. Las fracciones ordinarias son las que conocéis de toda la vida, ¿verdad? 2 tercios, por ejemplo, ahí os lo puse, es una fracción ordinaria. Pero dentro de las fracciones ordinarias vamos a distinguir varios tipos. Las primeras serían las fracciones propias. ¿Cuándo una fracción es propia, aventureros? Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Ejemplo, 3/5 es una fracción propia. Las fracciones impropias son aquellas que tienen el numerador mayor que el denominador. Un ejemplo serían 3/2. La fracción nula. Una fracción es nula cuando el numerador vale 0. Que no se nos olvide, vamos a poner un ejemplo. 0 partido por 4 es una fracción nula. El siguiente tipo de fracción que vamos a ver es la fracción unidad. Una fracción es una fracción unidad cuando el numerador es igual al denominador. Vamos a ponernos un ejemplo. 5 partido por 5, una fracción unidad. La siguiente fracción que vamos a ver es la fracción irreducible. Una fracción es irreducible cuando el numerador y el denominador solamente tienen un divisor común, que es la unidad. Vamos a ponernos un ejemplo. 3/5 es una fracción irreducible. La siguiente fracción es la fracción reducible. Una fracción es reducible cuando el numerador y el denominador tienen algún divisor común distinto del 1. Vamos a ponernos un ejemplo. 8/6. Esta fracción es reducible. ¿Por qué es reducible? Porque se puede simplificar. Se puede dividir por 2 el numerador y el denominador. Las siguientes fracciones que vamos a ver son las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes, 2 fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de la unidad. Vamos a ponernos algunos ejemplos. 2/8. 2/8 es una fracción equivalente a un cuarto. ¿Por qué? Porque si yo divido la unidad en 8 partes iguales y cojo 2, es lo mismo que si la divido en 4 partes iguales y cojo una. Tenéis que hacer la representación. Y es lo mismo que si la divido en 12 partes y cojo 3. En algunos libros dice que 2 fracciones equivalentes al multiplicar en cruz, es decir, 2 por 4 os da lo mismo que 8 por 1. 1 por 12 es lo mismo que 4 por 3. Las siguientes fracciones que vamos a ver son las fracciones recíprocas. Mirad, 2 fracciones son recíprocas cuando el numerador de la primera coincide con el denominador de la segunda
y el denominador de la primera coincide con el numerador de la segunda. Vamos a ponernos un ejemplo. Por ejemplo, 3/4 es recíproca de 4/3. El numerador de la primera coincide con el denominador de la segunda y el numerador de la primera coincide con el denominador de la primera coincide con el numerador de la segunda. Bien, la siguiente que vamos a ver son las operaciones con fracciones. Para hacer las operaciones con fracciones, fijaros, tenemos que empezar por la primera operación, que es la suma o resta de fracciones. Para sumar o restar fracciones hay que distinguir dos casos. Un primer caso que tengan el mismo denominador y un segundo caso que tengan distinto denominador. Con el mismo denominador se suman sus numeradores y se deja el mismo denominador, o se restan sus numeradores y se deja el mismo denominador, y con distinto denominador hay que conseguir que tengan todas las fracciones el mismo denominador para poder sumarlas o restarlas. Normalmente se hace el mínimo común múltiplo de los denominadores para conseguir que tengan el mismo denominador. Vamos a empezar poniendo un ejemplo de suma de fracciones que tengan el mismo denominador. Aquí lo tenéis, 2/7 más 4/7. Se suman sus numeradores y se deja el mismo denominador. Vamos a un segundo ejemplo para que lo veáis. 5/6 menos 2/6. Bueno, 5/6 menos 2/6, como tienen igual denominador, se restan los numeradores en este caso. 5 menos 2, 3. Y se deja así. Pero 3/6, aventureros, es una fracción que es reducible, de las que vimos, ¿no? Se puede simplificar. Tenéis un vídeo donde os hablo del máximo común divisor, vídeo de divisibilidad. Por tanto, ahí podéis ver que para simplificar una fracción hay que dividir numerador y denominador por un divisor común, para hacerlo más rápido por el máximo común divisor, ¿no? En este caso la dividimos, el numerador y el denominador lo vamos a dividir por 3. Y nos quedaría así, 1/2, si el numerador lo dividís entre 3 y el denominador también lo dividís entre 3, 1/2. Vamos a ponernos otro ejemplo. Mirad, si yo tengo que sumar 2/3 más 5/6, como no tienen igual denominador, hay que conseguir buscar convertir esta fracción y esta en dos fracciones que sean equivalentes a ellas, recordar, y que tengan el mismo denominador. Para ello lo que voy a hacer es el mínimo común múltiplo, como os viene en los libros, de los denominadores. Descompongo el 3 en factores, el 6 en factores, tenéis un vídeo de divisibilidad, que no se os olvide, en el canal, y ahora voy a hacer el mínimo común múltiplo. Y para el mínimo común múltiplo se cogen los comunes y los no comunes. En el vídeo de divisibilidad os lo explico bien. Sería 6 el mínimo común múltiplo. Por tanto, ahora ya pongo el 6 debajo y ahora fijaros que aquí tenía un 3 y ahora aquí tengo un 6. ¿Cómo paso del 3 al 6? Multiplicando por 2, ¿no? Pues el numerador también lo multiplicáis por 2. Pues esta fracción es equivalente a esta. 5/6. Pues paso a 5/6. Dos fracciones iguales son equivalentes, ¿verdad? 5/6 igual a 5/6. Y ya tienen igual denominador, lo sumo los numeradores. Esta fracción es reducible, sí. ¿Por qué? Porque el numerador y el denominador tienen algún divisor común. Tenéis ahí un vídeo de divisibilidad que lo podéis ver. Por tanto, divido el numerador y el denominador, en este caso, por 3. Y me quedarían 3/2 como fracción irreducible. Vamos a ponernos otro ejemplo. Si yo quiero sumar 7/9 más 1/12 menos 3/4, fijaros, aquí hay sumas y restas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es convertir estas fracciones en fracciones que tengan igual denominador, aventureros, igual denominador. Para eso lo que voy a hacer es aplicar la técnica del mínimo común múltiplo. Descompongo el 9 en factores, descompongo el 12 en factores y el 4 en factores. Tenéis un vídeo de divisibilidad en el canal, que no se os olvide. Y ahora lo que voy a hacer es el mínimo común múltiplo. Para el mínimo común múltiplo se cogen factores comunes, ¿verdad?
En este caso 2 al cuadrado, cogeríamos los dos, 2 al cuadrado, perdón, y de 3 al cuadrado y de 3 con mayor exponente, 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 9 por 4 serían 36. Entonces, aventureros, ahora tenemos que buscar fracciones que sean equivalentes a estas, pero con denominador 36. Aquí lo tenemos. La primera fracción equivalente a 7 novenos sería 28/36. Para pasar del 9 al 36 he multiplicado por 4, multiplico por 4 el 7 también. Para pasar del 12 al 36 he multiplicado por 3. 12 por 3 son 36. También podéis hacer como hacen algunos libros, 36 entre 12, a 3 no, pues multiplicáis también el numerador por 3. Y para conseguir una fracción equivalente a 3 cuartos he multiplicado el 4 por 9 para tener el 36, por tanto tengo que multiplicar también por 9 el 3 y obtengo el 27. Fijaros que esta fracción es equivalente a esta. Si multiplicáis 7 por 36 igual 9 por 28 y análogamente esta sería equivalente a esta y esta sería equivalente a esta. Y recordar lo que eran fracciones equivalentes. Por tanto, ya puedo sumar estas fracciones y eso lo haremos ahora a continuación. Sumo los numeradores y dejo el mismo denominador. Aquí me quedan 4/36, simplificado sería un noveno, porque claro, 4/36 tienen un divisor común, tienen más de uno, ¿verdad? Pero tomamos el máximo común divisor para hacerlo directamente la simplificación. ¿De acuerdo? Bien, por tanto ya tendríamos la suma. Ahora vamos a empezar con la siguiente operación. La siguiente operación es el producto. Para multiplicar fracciones, aventureros, se multiplican numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. Aquí lo tenéis, los numeradores por los numeradores y los denominadores por los denominadores. Vamos a ponernos un ejemplo. Si yo quiero multiplicar 3 cuartos por 4 quintos, multiplico el 3 por 4, 12 y 4 por 5, 20. Pero, ¿qué ocurre con esta fracción, aventureros? Que es una fracción reducible. Y tenéis que dividir numerador y denominador por el máximo común divisor de ambos. Y eso lo vamos a hacer ahora a continuación. Y el máximo común divisor de 12 y 20, tenéis un vídeo de divisibilidad que no se os olvide, 12 entre 4 y 20 entre 4 serían 3 quintos. Y esta fracción ya sería irreducible. La siguiente operación que vamos a ver con fracciones es, pero antes vamos a ver otro ejemplo de multiplicación, 4 por 2 tercios. Aquí tenemos un número entero y lo convierto en fracción poniendo un 1 debajo. Y ya puedo multiplicar 4 por 2 y 1 por 3. Pero vamos a hacer ahora a continuación. 4 por 2 son 8 y 3 por 1 es 3. Esta fracción es irreducible, aventureros. Por tanto, ya la podemos dejar así. La siguiente operación es la división. Para dividir dos fracciones, aventureros, lo podemos hacer de dos formas. La primera forma, A partido por B dividido entre C partido por D, es multiplicar la primera fracción por la recíproca de la segunda. Y ya después ya se multiplican numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. Pero también podemos dividir fracciones en forma de torre. Entonces tenéis que multiplicar los de fuera, A por D, lo ponéis arriba, y B por C, y lo ponéis abajo. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos nuestros ejemplos. 2 tercios dividido entre 4 quintos se multiplica la primera fracción por la recíproca de la segunda. La recíproca es darle la vuelta. Y ya multiplicáis 2 por 5 y 3 por 4. Pero esta fracción, aventureros, se puede simplificar. Que no se os olviden los exámenes. Tenéis un vídeo de divisibilidad en el canal, que no se os olvide. Dividimos por el máximo común divisor de ambos, 10 entre 2 a 5 y 12 entre 2 a 6. Y esta sería la fracción ya irreducible. Vamos a poner otro ejemplo de división. Si yo quiero dividir 4 entre 3 quintos, el 4 lo convierto en fracción poniendo un 1 de denominador. Multiplico el 4 por el 5, lo pongo arriba, y pues multiplico los de dentro, el 1 por el 3, lo pongo abajo. 4 por 5, 20, o 5 por 4, 20, y 3 por 1 es 3. Pero, ¿qué pasa con esta fracción?
que esta fracción es ya irreducible, ¿verdad, aventureros? Por tanto, no necesito simplificarla. La siguiente operación que vamos a ver es la potenciación. ¿Cómo se eleva una fracción a una potencia? Para elevar una fracción a una potencia exponente natural, se eleva el numerador y el denominador a dicha potencia. Fijaros, A lo eleváis a dicha potencia y el B también lo eleváis a dicha potencia. Vamos a ponernos un ejemplo. Si yo quiero elevar 2 tercios al cubo, pues elevo 2 al cubo y 3 al cubo. 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27. Tenéis un vídeo de potencias que no se os olvide en el canal. Entonces ahí también podéis visualizar los contenidos. 8 27avos. Pero, ¿qué pasa con el 8 27avos? ¿Se podrá simplificar? No, porque el único divisor común es el 1 de los dos. Y, finalmente, vamos a aplicar a una situación real los contenidos de las fracciones. Entonces, nosotros tenemos el siguiente problema. Un ayuntamiento de una ciudad vende 2 tercios de un solar a una empresa y la quinta parte del resto a otra empresa, quedando sin vender 600 metros cuadrados. Dice, ¿qué extensión tiene el solar? Lo primero, ya sabéis, es leer el problema, tomar los datos. En este caso, los datos son la primera empresa se compra los 2 tercios del solar, la segunda empresa un quinto del resto y se quedan sin vender 600 metros cuadrados. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Pues nos pide la superficie del solar. El siguiente paso sería el planteamiento. El planteamiento, es decir, ¿cómo voy a resolver yo el problema? En este caso, yo lo voy a resolver haciendo un dibujo. Mediante un dibujo vamos a resolver el problema. Yo he pintado el solar un rectángulo. Y después he pintado ese rectángulo, lo he dividido en 3 partes iguales y he pintado E1 y E1 es la parte del solar que compra la primera empresa, que serían 2 tercios. La segunda empresa me compra una quinta parte del resto. El resto, que sería este rectángulo que os estoy indicando, lo divido en 5 partes y la segunda empresa cogería una parte de esas 5. Todo esto sería superficie del solar que queda sin vender. Muy importante. Es decir, esas 4 partes quedan sin vender. Pero, ojo, 4 partes de una parte que la hemos dividido en 5 partes iguales, pero si esta hacéis la misma operación, la dividís en 5 partes iguales y esta en otras 5, fijaros que se quedaría sin vender 4 partes de 15. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que esas 4 partes que quedan sin vender, según los datos, son una superficie de 600 metros cuadrados. Por tanto, vamos ya al siguiente paso, la resolución. Si 4 partes son 600 metros cuadrados, es decir, esas 4 partes son 600 metros cuadrados, una parte serían 150. Y de estas partes, ¿cuántas hay en la unidad? Pues como aquí hay 5 y aquí podemos hacer otras 5 y aquí otras 5, ¿verdad? Iguales, todas iguales, tendríamos 15. 150 por 15 serían 2.250 metros cuadrados, sería la superficie del solar. Aventureros. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, nos vemos en el siguiente. Saludos.